del Espíritu que está haciéndose aquí. Yo quisiera presentarles a otro amigo muy querido que vive en McAllen. Él es una persona que Dios cruzó nuestro camino de una manera muy particular. Él no sabe, pero él es ¿cómo te puedo decir? Él es la repetición de una bendición. Yo le podría decir así: él es la repetición de una bendición. Después la voy a explicar. Pero aquí está con nosotros Milton González, y pues él también tiene una palabra para nosotros. Él está en McAllen, Texas. Él es director del CCA, que es una escuela cristiana que está allá en la ciudad, donde mis nietos estudian y mi hija da clases, y es una larga historia. Y ahí se congregan en ese lugar. Él nos ha permitido que esté allá Amistad de McAllen en ese lugar. Muchísimas gracias, Milton, bienvenido. Y bueno, pues te recibimos, pásale. El pastor Roberto y yo somos González, pero solamente que no hablo como español. Pero si suena más interesante, entonces les hablo así. Los González míos vienen de Higueras, Nuevo León, aquí a la vuelta de la esquina, pero él viene de más lejos. Pero quiero suponer que somos familia, por lo menos familia en el Señor. Algo que sucedió ahorita, él estaba hablando, usó un concepto de, la palabra fue ligadura, ¿cierto? Ligadura. Acá nosotros en McAllen usamos la palabra atadura. Me imagino que es lo mismo, es el mismo concepto. La atadura. Yo les voy a hablar a los varones, a ver, ¿cuántos de ustedes son papás? Levanten la mano, los papás. La gran mayoría son papás. ¿Cuántos son papás de varones? Levanten la mano. Muchísimos. Papás de princesitas, levanten la mano. Bastantes. Gloria a Dios. Aparte de ser director de la escuela, soy consejero matrimonial, consejero individual. Y uno de los problemas más grandes con los que yo me topo hoy día es que los varones que han sido o abandonados por sus padres o afectados por la ausencia, porque quizás el padre está ahí pero está ausente de cualquier manera, ya sea por trabajo o por distractores, está ausente. Ese varón batalla muchísimo para aceptar el amor del padre, porque el amor del padre no es algo que podemos nosotros cuantificar. Los 5 sentidos no lo pueden experimentar, aunque a veces decimos: Dios me habló, escuché la voz de Dios. Pero cuantificar el amor de Dios o cuantificar la presencia de Dios no es así de sencillo. No es algo que se discierne con los 5 sentidos. Así de grande es nuestro Dios, amén. Así de grande es nuestro Dios. Entonces, cuando el varón crece en un hogar en donde el padre está ausente, batalla mucho para aceptar el amor del padre, que es incondicional. Y ese varón ya adulto, como todos nosotros, que batalla para aceptar el amor incondicional del padre, batalla mucho para darle a sus hijos el mismo amor incondicional. No puedes dar lo que no tienes. Hoy quiero hablarles a ustedes, varones, como papás. He tenido la oportunidad de ministrar en McAllen en lo que nosotros llamamos las casas medias. Eso no hay aquí, creo yo. Una casa media es un lugar en donde los prisioneros recién salidos de la prisión salen y van a un tiempo de rehabilitación por 6 meses. Por ley tienen que ir de prisión después de haber servido su condena, ya sea de meses o de años o de décadas. Tienen que ir a la casa media, que es un lugar de rehabilitación, y vivir ahí por 6 meses forzosamente. Y poco a poquito los van liberando y van saliendo a la sociedad para que se vayan restableciendo como ciudadanos del bien. Y entonces estos lugares son lugares, edificios viejos, con muebles viejos. Difícil que exista una rehabilitación en esos lugares porque es muy deprimente. Pero yo iba con un hermano de la iglesia, uno de los ancianos, y íbamos nosotros a hacer un estudio bíblico los domingos en la noche. Ahora, los reos no tenían que ir con nosotros al estudio bíblico, pero si ellos iban, les daban puntos a su favor. Entonces nosotros íbamos ahí, y estos reos que entraban 20 a la vez
medios feos los tipos, medios daban miedo. Había un tipo que estaba pelón. No daba miedo porque estaba pelón, porque hay varios pelones aquí y no me dan miedo. Bendiciones, mi hermano. Pero había uno que traía un demonio tatuado en la cabeza y nomás me hacía así. Bueno, estas gentes 20 a la vez entraban en ese lugar y ellos venían no porque querían, venían casi a la fuerza, pero nosotros teníamos algo que ellos deseaban. ¿Qué creen ustedes que era lo que nosotros teníamos que ellos deseaban? A ver, dígame. ¿Perdón? Amor, Cristo, ¿qué más? Libertad. Bueno, esas son respuestas muy buenas. La verdad es que ellos venían a nosotros porque llevábamos una hielera con cocas heladas y pastel de chocolate. Y decíamos, si te quedas al estudio bíblico, al final te damos un pedazo de pastel y tu refresco. Y entonces yo iba y cada vez que recibíamos un grupo nuevo de prisioneros, les hacía yo la misma pregunta. La pregunta era, who has been your greatest influence? ¿Quién ha sido tu influencia más grande en tu vida? Todos de manera unánime decían la misma persona. ¿Quién creen ustedes que decían? Mi padre. Segunda pregunta, ¿la influencia fue positiva o fue negativa? ¿Qué creen que dijeron? Negativa. La tercera pregunta, ¿cuántos, más bien les decía yo, usen un adjetivo calificativo para describir a sus padres? Y me iba uno por uno. Y siempre había el que decía, oiga, ¿podemos usar más de un adjetivo? Bueno, pues sí, está bien. Oiga, ¿podemos usar maldiciones? Pues si te hace sentir bien, adelante. Y todos usaban adjetivos calificativos que cuando yo los escuchaba, me partían el corazón. Me partían el corazón. Porque mi padre, un ejemplo a seguir para mí, un gran maestro para mí, me ha discipulado, ha sido mi mentor, ha sido mi coach, ha sido mi todo. Yo no tuve que sufrir lo que ellos sufrieron. Ellos decían, mi padre fue lo peor. Y luego les hacía la última pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes escucharon a sus padres decir en algún momento que ustedes terminarían en prisión? ¿Qué piensan ustedes que ellos respondían? Todos decían, yo escuché esas palabras de mi padre. Palabras proféticas. El poder está en la lengua. O damos vida o damos muerte. Estos padres les decían a ellos, vas a terminar en prisión algún día. Sigue haciendo lo que estás haciendo y vas a terminar en prisión. O la mamá les decía, vas a terminar como tu padre, en prisión. En California, la prisión más grande, hicieron una investigación, hicieron una encuesta. La agencia Barna, que es una de las agencias cristianas que hacen encuestas, fueron a San Quentin, que es la prisión federal más grande de Estados Unidos, y vieron que había un grupo de blancos, un grupo de negros, un grupo de hispanos, un grupo de asiáticos, casi iguales en número. Pero al final, después de miles y miles y miles y miles, había solamente un puñado de judíos. Solamente un puñado. Entonces la pregunta surgió, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos negros, blancos, asiáticos y latinos y un puñado de judíos? Entonces comenzaron a ver la cultura. Y lo que ellos llegaron a entender es que en la cultura judía, el padre, ¿qué hace el padre? Bendice a sus hijos. Y los bendice continuamente. Desde nacimiento a través del proceso de crecimiento de la vida de ese individuo. Bendice. Por eso había muy pocos reos, muy pocos prisioneros de descendencia judía. Nosotros como padres, varones, como padres, tenemos 11 años para impactar la vida de nuestros hijos. Los primeros 11 años son cruciales y fundamentales, y por eso dice el proverbio, instruye ¿a quién? Al niño. Fíjese nada más, no dice instruye al adolescente o al adulto joven. Dice instruye al niño en el camino para que cuando esté grande no se aparte de él. No del camino que nosotros hemos dispuesto para el niño, sino el camino que ¿quién? Que Dios ha dispuesto para ese niño. Dice instruye al niño. 11 años. Si usted todavía tiene niños chiquititos, no han llegado a los 11, todavía le queda tiempo para influenciar la vida de sus hijos. Los primeros 11 años de vida
del niño. Los primeros 11 años nosotros somos el coach. Le decimos al niño: párate, siéntate, camina, corre, calla, habla, haz, no hagas. Y generalmente nos siguen la pauta. Cuando cumplen los 12 años, el niño nosotros ya no somos el coach, somos el consejero. Mijito, te sugiero que mejores tu tarea. Mijito, te sugiero, o hijita, te sugiero que te vistas de otra manera. Te sugiero, y ya el niño dice: papá tiene razón o no tiene razón. Y luego cuando llega el niño a los 18, 19 años, nos convertimos nosotros en los asesores. Si hemos hecho buena labor como coach, buena labor como consejeros, entonces el niño a los 18, 19 años viene y dice: oye, papá, échame la mano, necesito tu opinión. Eso es cuando hemos hecho buena labor. En Estados Unidos, ¿qué pasa a los 18 años con los niños? Se van de la casa y muchos están desesperados por irse, o como decimos en México vulgarmente, por pelarse. Ya se quieren ir. Dice: no me has cumplido los 18 y me voy porque voy a hacer mi vida. ¿Por qué? Porque el papá no fue ejemplo. El papá dijo: haz lo que digo y no haz lo que hago. Tenemos que enseñar con ese ejemplo. Pensando en España, recuerdo la historia de un hombre que estaba peleado con su hijo por muchos años. Y un día el papá, pensando en su hijo que ya tenía 5 años de no ver, se arrepiente y, sin saber en dónde se encuentra su hijo, va al periódico y pone un desplegado grande en el periódico, y el desplegado decía en grande, letra grande: Paco, te extraño, te veo el miércoles a las 4 de la tarde en la plaza central de la ciudad. Tu papá que te ama y te extraña. Lo puso el desplegado, pasaron los 3 días, el papá llega a la plaza a las 4 de la tarde en miércoles y había 250 pacos. 250 pacos esperando al papá que no habían visto en mucho tiempo. Es el impacto de un padre. Nosotros anoche dimos una plática para líderes y yo decía que no podemos nosotros, o la prueba más grande de liderazgo, varones, de liderazgo, es la casa. La casa es la prueba más grande, que si nosotros no podemos guiar a nuestros propios hijos, hemos fallado como líderes. Podemos ser excelentes en la empresa, podemos ser grandes pensadores y grandes líderes afuera, pero si hemos fallado en casa, hemos fallado. Hemos fallado. El volverte a conectar esa relación con tu hijo toma tiempo de calidad. Yo hago algo muy interesante que se los recomiendo. Yo hago algo muy interesante en consejería, en el tiempo de terapia. Yo tengo gentes que llegan completamente separadas, esposo y esposa, enojadísimos llegan, los veo su lenguaje corporal desde el momento que vienen caminando hacia mi oficina, voy viendo por la ventana. Y van llegando ellos y vienen separados y vienen haciéndose los gestos, y yo les pongo las sillas a propósito de cierta manera en diagonal para que así puedan hacer contacto visual de manera periférica, para tratar de conectar o reconectar la relación. Y ellos llegan y agarran las sillas y las jalan para los lados y se separan más. Y después de 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos de estarles ministrando, estar platicando, haciéndoles preguntas, la primera ocasión, la meta principal es volverlos a conectar, porque están completamente desconectados. Entonces yo hago una práctica muy interesante. Agarro las sillas, les pido que se paren, volteo las sillas y las pongo frente a frente, a 1 metro de distancia. Y por 4 minutos en mi cronómetro yo les tomo el tiempo y les digo que por 4 minutos tienen que verse fijamente a los ojos sin parpadear, sin ver a la izquierda ni a la derecha, ni arriba ni abajo, y sin decir una sola palabra. ¿Y saben qué responden? Así como respondiste. Dicen: no, pero ¿cómo? Allá en el Valle de Texas dicen: ¿y eso qué? Dice el tipo al hombre: ¿y eso qué? Y la mujer dice: ya ve, no entiende. Por eso lo traje aquí, no entiende. No quiere hacer lo suyo, no quiere poner su parte. Y dice: ¿y eso qué va a hacer? La pregunta es: ¿cuántos se vieron fijamente a los ojos por última ocasión? ¿Y saben qué dicen? El día que nos casamos. ¿Y cuánto llevan de casados? 15 años. Ahí está el problema. Vamos a reconectarlos. No van a decir una sola palabra, 4 minutos, listos, ¡pum! Comienza el cronómetro.
Y comienzo a ver, y esto sucede en todas las parejas, comienza uno a ver 45 segundos y la respiración baja, los hombros bajan, los músculos de la cara se relajan. Al minuto 15 segundos la mujer comienza a llorar, al minuto y medio el hombre comienza a llorar, y de ahí comienza la conexión. No dicen ni una sola palabra, pero comienzan a recordar el momento en que se enamoraron. Comienzan a recordar el pasado y volvemos a restablecer una conexión. Y después de eso les pido que se paren y que se abracen, no como nos abrazamos aquí, pero así como decía el pastor, así, por 3 minutos, sin decir una sola palabra. Y comienzan a bajar las murallas entre ellos. Esa misma práctica la hacemos con papá, hijo, papá, hija, cuando hay una relación que está rota y tenemos que volverles a conectar con sus corazones. Eso es algo que funciona siempre, sin importar cuán macho sea el hombre, siempre funciona. Tenemos que volvernos a conectar, pero la primera conexión que tenemos que hacer es con nuestro Padre Celestial. Y esa conexión la establecemos primeramente viniendo aquí al frente, volviendo a nacer y pasando tiempo en presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que si pasan mucho tiempo con una sola persona, después de mucho tiempo comienzan ustedes a hablar como esa persona, a caminar como esa persona, a vestir como esa persona y a actuar como esa persona? ¿Cierto? Ven a sus hijos, comienzan a seguir los muchachitos a alguien en Instagram o en Facebook y comienzan a hablar como ellos, a vestir como ellos y a actuar como ellos. Pues el mismo principio aplica si pasamos tiempo en la presencia de Dios. Comenzamos a asemejarnos más y más a ¿quién? A Cristo Jesús. Pero toma tiempo pasar tiempo en su presencia. El Padre tiene mucho poder. Yo les digo a las mamás: mamá, no quiero subestimar la importancia que tú tienes en el hogar, y quiero decirte que eres importante porque por 9 meses llevaste en tu vientre a ese bebé y luego pasaste por dolores de parto y tuviste el bebé, le diste de comer y lo vas criando. Pero quiero decirte una cosa, que el papá tiene mucho más influencia que la mamá, buena o mala, mucha más influencia. La verdad es que si la mamá dice: hijito, saca la basura, el hijito dice: al rato. Pero si papá dice: saca la basura, ¿qué pasa? Saca la basura. El niño tiene la tendencia a buscar al padre, inclusive la niña también tiene la tendencia a buscar al padre. Y el papá tiene esa influencia. Yo recuerdo, yo tengo 2 hijos varones, tengo a David de 26 años y tengo a Daniel de 5, 21 años de diferencia. Yo pensé que había terminado y Dios me dijo: todavía no terminas, ahí te va otro. Y cuando yo me rasuraba, Daniel paradito ahí viendo al espejo me veía a mí, yo lo veía a él, y yo veía en él lo que yo solía hacer y él veía en mí lo que él, en cuántos años o en algunos años se volvería él, se convertiría. Pues yo veía mi pasado y él veía su futuro, y eso me puso a mí bastante presión, porque dije yo: tengo que cuidar lo que digo, cuidar lo que hago, cuidar el ejemplo, porque Dios me lo ha prestado por un tiempo y habré de dar, ¿cómo se dice? Cuentas. Te habré de dar cuentas al Señor en algún momento. La palabra de Dios dice en Lucas 6:40, dice: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su ¿qué? Como su maestro. Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Ustedes, varones, han sido llamados sacerdotes de su hogar, cabezas de hogar. Pero vemos que la cultura está cediéndole más el lugar a la mujer y el hombre se está deslindando, porque el hombre se convierte más en un proveedor que en el sacerdote del hogar. Ayer anoche veíamos las prioridades de la gente. El 75% de la gente tiene por encima de todo, los varones tienen por encima de todo el trabajo, el poder proveer, y se olvida completamente de la familia, en lugar de tener a Dios por encima y luego ellos mismos y luego la pareja y luego la familia. Hay que poner la vida en orden, porque una vida que no está en orden es una vida que está en desorden. La palabra de Dios dice en Proverbios 20, versículo 7: justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Le anuncia al niño en lo que habrá de convertirse.
Un amigo mío que es ministro de muchos años, la esposa se le acercó y le dijo: oye, Randolph, no he visto que tú estudies la palabra como lo hacías antes. Y dice él: la estudio todos los días, pero la estudio en mi oficina. Dice: pero nosotros, yo, dice, y tus hijas no te vemos. Dice: pero yo estudio. Dice: ¿te puedo pedir un favor? Dice: sí. Dice: podrás estudiar la palabra acá afuera, en la sala, en donde las niñas te vean. Dice: quiero que vean que su papá está escudriñando la palabra. ¿Por qué? Porque los hijos no hacen lo que nosotros decimos, los hijos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces los hijos deben de observarte a ti, varón, adorar a Dios, llorar delante de Dios, arrepentirte cuando te equivocas, leer tu Biblia, ser honesto, ser una persona de integridad, ser pronto para perdonar, ser agradecido y vivir una vida digna de imitar. Les platicaba yo anoche a los líderes que en el 2007 yo amanezco a las 5:30 de la mañana y me encuentro que mi esposa está completamente sin vida al lado mío. A los 34 años fallece. Pero la noche anterior me hizo unas encomiendas. Dijo: vive la vida para agregarle valor a los demás. No vivas la vida por accidente ni coincidencia, sino vívela con una vida con propósito. Y la tercera, que me encantó, dijo: vive la vida de tal manera que cuando tú mueras, el predicador no tenga que mentir acerca de tu vida. Se la vuelvo a decir: vive la vida de tal manera que cuando tú mueras, el ministro no tenga que mentir acerca de ti. Que cuando estés ahí en el féretro digan: este fue un gran hombre. Y que sea verdad. Que fue ejemplo para su familia. Para ser ejemplo, para ser un varón ejemplo para su familia, tiene que dejar atrás todo el pasado y poder perdonar, terminar con esas ligaduras que nos decía el pastor. Salmo 127, versículo 3, dice la palabra de Dios: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como que flechas o saetas en las manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de saetas. Ese es el Salmo 127, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios: compara a los hijos ¿con qué? Flechas, saetas. Dichoso el varón que llena su aljaba. ¿Sabe lo que es la aljaba, verdad? Es donde guarda las flechas, las saetas. Dichoso el que llena su aljaba con ese tipo de flechas. Nada más que dice que son como saetas en las manos de un ¿qué? De un guerrero, de un gran guerrero. Uy, pero hay muchos papás que no son grandes guerreros. Entonces las flechas que ellos van edificando, construyendo, fallan. El gran guerrero busca el madero correcto, de ahí saca para hacer la flecha, la va curtiendo, la va puliendo, la va afianzando, le va poniendo el barniz, la ve, se asegura que esté derechita, busca una piedra, la corta, la pone la punta de flecha, se la amarra con piel y se asegura de que aquella flecha esté bien fuerte y que cuando la ponga en el arco y la estire y la proyecte, que pegue siempre en el blanco. No nada más agarra cualquier pedazo de lo que tenemos en el Valle de Texas, es puro mezquite. Agarra un pedazo de mezquite todo chueco y dice: no, pues así. Y cualquier piedra, pues así. No, se toma su tiempo. Pero el que se toma su tiempo es porque es un gran guerrero. Ese es el que va a edificar una flecha, una saeta que va siempre a pegarle el blanco. Que cuando lo pongamos a nuestros hijos en el arco de la vida de Dios, y cuando lo lancemos, vaya y pegue en el destino que Dios ya ha hecho para esa persona. Pero tenemos que ser grandes guerreros. Y el ser gran guerrero requiere de intención. No sucede por accidente, es intencionado. Tiene que ser a propósito. Hoy en la mañana hablaba con los de Epicentro
y les decía de una jovencita que conocí yo en Orlando. Nos sentamos a platicar. Su nombre es María Cristina, es de Portugal. Y esta niña quedó sin padre. Bueno, nació ahora sí sin padre, y a los 2 años de edad se la entregó la mamá a una mujer africana en Portugal. La mujer se fue a buscar trabajo al pueblo y nunca regresó. Entonces María Cristina, de 2 años, queda en la familia de esta señora de África, que ni siquiera era obviamente de Portugal. Tenía 6 hijos, y la señora dijo: bueno, donde comen 6, comen 7. Y esta niña crece en esa familia. A los 12 años la mamá postiza, la mamá adoptiva, se muere. Entonces María Cristina ahora sí queda completamente huérfana, y por ahí en la adolescencia conoce de Cristo. Se va al pueblo y consigue trabajo esta mujer. Y después de ahí, al cabo del tiempo, le dicen: oye, ¿sabes qué? Te llevamos, una familia quería llevársela de nana a Suiza, se la lleva. Y ahí en Suiza ella comienza a trabajar de nana, comienza a trabajar de mucama en los hoteles y mesera en los restaurantes. Y un día alguien le dice: oye, ¿no te gustaría trabajar para la aerolínea United Emirates, que es la aerolínea del Medio Oriente? Y dice: sí, dice, es que tienes mucho carisma, tienes mucha sonrisa, tienes una fuerza, una energía. Dice: vente con nosotros. Entonces ella ahí se sube al avión. Entonces van ellos, aterrizan en Bangladesh, porque tienen un problema mecánico. Aterrizan en Bangladesh por 24 horas, y esta muchachita de 20 y tantos años va a la calle de Bangladesh y ve a cientos, si no miles de niños viviendo en las calles comiendo de basureros. O sea, una carestía y una pobreza impresionante. Su corazón es tocado, y dice ella, como mujer de Dios, jovencita que era, dice: yo no puedo dejar que estos niños permanezcan así, yo tengo que hacer algo al respecto. Nunca conoció el amor del Padre, pero conoció el amor del Padre. De su padre nunca lo conoció, pero conoció el amor del Padre. Y dijo: el amor del Padre que Él me ha dado, la gracia que Él me ha dado, el favor que Él me ha dado, yo tengo que extenderlo y dárselo a ellos también. Y no era ni siquiera la mamá de los niños. Y ella se prometió a sí misma que 650 niños ella iba a arrebatar de las calles de Bangladesh. Se sube al avión, continúa trabajando, conoce a empresarios, reúne el dinero, compra terreno, y el primer año trae a 50 niños. El siguiente año 150 niños. Para en 5 años ya tenía 650 niños. Estoy usando este ejemplo para hablarles acerca del propósito, la intención de hacer las cosas con un corazón intencionado. No solamente sentarnos y esperar que Dios venga y obre. Nosotros tenemos que ser activos, porque lo que nos detiene de alcanzar o ver la voluntad de Dios o la visión de Dios para nuestra vida son 3 cosas: la ignorancia, la inactividad y la incredulidad. Esta niña se levantó, dijo: yo voy a hacer algo, juntó el dinero, compró y hizo, y 650 niños. En el 2010 viene el problema financiero. Le retiran todas las ayudas, y esta niña se encuentra con 650 niños que les prometió los iba a educar hasta que salieran de la universidad. Y se vio con un problema. Dijo: para los siguientes 6 años yo necesito $2.5 millones para poder seguir manteniendo a estos niños. Entonces dice: hice lo que toda mujer de Dios hace. Dijo: fui a buscar la respuesta, y fui y le pregunté. ¿A quién creen que le preguntó? A Dios, ¿verdad? No, fue a Google. Dijo: fui a Google y puse: Google, ¿cómo puede una mujer reunir $2.5 millones? Y Google le dijo: bueno, es que hay muchas oportunidades de romper récords mundiales, y esos récords mundiales te pagan dinero. Google, ¿qué récord mundial no ha roto ninguna mujer de mi edad? Dice: ninguna mujer de tu edad no ha subido el monte Everest. Google, ¿qué es el monte Everest? ¿Y en dónde se encuentra? Estamos hablando de intención. Se consiguió un coach, se puso en forma, se consiguió otro coach, le enseñó cómo rapelear, cómo subir. Se consiguió un equipo de Sherpas, y los Sherpas la llevaron. Y en ese año María Cristina fue la primera mujer de su edad de llegar a la cima del Everest. Y dije yo, cuando ella me estaba platicando, dije: no me digas, ni te conozco, niña, y me estás diciendo. No, pues yo me fui al hotel y fui a buscar en Google, y ahí estaba María Cristina en el Everest. Dice: entonces me dieron $150,000, pues no era suficiente. Entonces fui a Google y le pregunté: Google, ¿qué puedo hacer? Dice: ninguna mujer de tu edad ha nadado a través del canal inglés. Entonces se consiguió un coach, y el coach le dijo: ¿sabes nadar? Dijo: no. ¿Y quieres nadar el canal inglés? Dijo: sí. La coachó, nadó el canal inglés y rompió el récord. Y así se fue, estableció 7 récords mundiales, María Cristina, a los 20 y tantos años de edad. Tiene una fundación muy grande ahorita en Bangladesh. Eso es intención. Es
activa. La fe tiene que ser activa. Tenemos que posicionarnos. Quiero ser un guerrero, tengo que posicionarme para ser ese guerrero. Tengo que visualizar a mis hijos como saetas. Aunque ya tengan 30 años, 40 años, no importa la edad, tengo que visualizarlos como saetas y tengo que seguir siendo ese ejemplo para mis hijos. Los hijos son herencia del Señor. Amén. Acuérdense la historia del hijo pródigo. Yo me imagino que el padre del hijo pródigo jamás dejó de estar ahí parado. Yo, la manera, porque soy muy visual, lo visualizo así, en un monte así alto, así como una loma, y su casa bonita acá arriba, y el hijo pródigo allá en la ciudad, usando toda la herencia, briago, con prostitutas, jugando con el dinero, y de repente se encuentra con el lodo hasta el cuello, y dice que ahí es donde llega él a una conciencia, y llega a la conciencia de arrepentimiento. ¿Y qué dice? Padre, he pecado en contra de ti y en contra de mi padre. Y quiero pensar que el papá del hijo pródigo, ahí estaba él parado, viendo, nomás esperando. ¿Y qué hizo el padre del hijo pródigo? Algo que, como estaba diciendo el pastor acerca de David, cuando estaba danzando, David estaba haciendo algo que no se hacía en la época. ¿Y qué hizo el papá del hijo pródigo? Hizo algo que no se hacía en la época. ¿Qué hizo? Corrió a su hijo, extendió los brazos, lo abrazó, dice la Biblia, y lo besó. O sea que para haber corrido tuvo que haberse levantado, como dicen las nahuas, y mostrado piel. Y eso no se hacía en la época porque era vergonzoso. Pero el padre corrió hacia el hijo y lo abrazó. Yo no sé en dónde te encuentras hoy día. Yo no sé si tengas algún hijo descarriado, un hijo olvidado, un hijo que lo hiciste a un lado porque dijiste: no, pues tú no estás yendo a la iglesia con nosotros, tú no eres cristiano, nunca quisiste sentar cabeza. Pues ahí te ves. Eres el Paco de la plaza. Yo no sé si tú te encuentras en esa situación, o a lo mejor en alguna ocasión tú fuiste Paco y ahorita tienes una relación no muy buena con tu padre y no has podido ya sea perdonar al padre o perdonar a tu hijo. Y eso van formando ataduras que no te permiten ver o alcanzar la voluntad de Dios para tu vida. Estás estancado. Pero tienes que llegar tú solo a la realización de que ese es el problema. Nosotros tenemos el poder, de nuevo, en nuestra boca de influenciar a nuestros hijos. Creamos grandes guerreros o hijos mediocres. De nosotros depende. Me encanta la historia de Mefiboset. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Mefiboset? Algunos de ustedes saben quién es Mefiboset, otros dicen: ¿y ese de dónde es o qué? Mefiboset. En inglés llegó un punto donde no puede decir Mefiboset, era como un trabalenguas, es Mephibosheth, y yo simplemente decía Mefi. Y luego ya comencé a decir Mephibosheth. Mefiboset era el nieto ¿de quién? Del rey Saúl, ¿verdad? Hijo de Jonatán, amigo de David. Ok, entonces ya nos vamos entendiendo. Quiero hacer un punto en especial usando el ejemplo de Mefiboset. Sabemos que la historia dice en el Antiguo Testamento que el abuelo y el padre fueron a la guerra y pierden su vida. Lo voy a resumir. Pierden su vida, llega la noticia a la casa del rey y sabían ellos que el otro ejército iba a venir completamente a destruir toda la familia, porque ese era el proceso de la época, a destruir todos, no dejaban a nadie, para que no hubiera ningún legado, no hubiera nada. Entonces regresan y dicen: ha muerto el rey y ha muerto el hijo. Entonces la nana toma a Mefiboset, que era un niño, ¿y qué hace? Corre la nana con el bebé, y ahí va, o con el niño, va corriendo, cae sobre de él, y Mefiboset queda lisiado de sus piernas y se lo lleva a un lugar llamado Lodebar, que significa lugar desolado. Imagínese usted que nos preguntan: ¿en qué colonia vive? Pues vivo allá en Lodebar, lugar desolado. Se lo llevan ahí, en donde estaban gente con los leprosos, los destituidos, los marginalizados, los rechazados, los olvidados, los que la gente ya ni siquiera se acordaban de ellos. Y ella corre a Lodebar para salvaguardar la vida de Mefiboset. Ahora recuerden, Mefiboset era el nieto de un rey, tenía el ADN de un rey, ¿sí?
tenía el DNA de un rey, la sangre de un rey. Tarde o temprano él iba a subir al trono, tarde o temprano. Pero como él se lo llevaron a Lodebar, rodeado de ese ambiente, rodeado de esas palabras, rodeado de esas experiencias que afectaron su crianza, cuando Mefiboset se convierte en adulto, David le dice a su siervo Siba, le dice: Siba, ya siendo rey, él dice: Siba, ve a ver si queda alguien de la casa de Saúl al cual yo pueda bendecir. Siba le dice: no, pero rey, ¿cómo ves? O sea, no, pues no va a haber nadie, pues acuérdate que no, tú ve. Entonces Siba va y regresa, dice: encontré a uno solo y su nombre es Mefiboset, es hijo de Jonatán. Dice: tráemelo. Pues ahora imagínense, yo no sé cómo se lo trajo, lisiado este hombre, Mefiboset, ya un adulto, pero se lo trajo en presencia del rey. Pero quiero hacer un énfasis en particular. Si ustedes recuerdan la historia, esto es lo que a mí más me impresionó. Cuando traen a Mefiboset a la presencia del rey, David ahí parado, y traen a Mefiboset, yo quiero imaginarme que Mefiboset cayó hacia el suelo y voltea a ver al rey, y cuando el rey le habla, Mefiboset le contesta y dice: ¿quién soy yo más que un qué? ¿Un qué? Un perro muerto. Él se cataloga, se etiqueta, se autonombra perro muerto, con la sangre de la realeza, que había crecido algunos años en un palacio. Ahora él se llama o se nombra perro muerto. Su ambiente cambió completamente, su personalidad, su ambiente cambió su identidad. Nosotros tenemos que tener cuidado, varones, cuando criamos a nuestros hijos, a qué les permitimos que se sometan, a qué permitimos que se expongan, en qué ambientes se desenvuelven, porque pueden terminar con una identidad de perro muerto. Generalmente en un congreso como estos hay varones que traen la mentalidad de perro muerto, y eso es una atadura. En la psicología les llaman paradigmas, paradigms. Nosotros le llamamos ataduras o fortalezas mentales. ¿Sí? Y hemos aprendido esto a través de los años. Ahí en el Valle de Texas hay algo muy popular entre la gente, en casos médicos. Tenemos la mayoría de la ciudad está cubierta de hospitales. Y dicen: oye, el campo médico está creciendo en el valle. Pues eso es malo. Significa que hay mucha gente que enferma. Entonces yo en consejería tengo gentes que vienen y me dicen: pues sufro de temores. ¿Y cuál es tu temor? Pues mi temor es que voy a morir joven. ¿Por qué vas a morir joven? Porque mi padre y mi abuelo tuvieron diabetes, y pues yo también pues he de tener diabetes y me voy a morir joven. Oye, espérame, pero ¿dónde sacas tú eso? ¿Ya te diagnosticaron? No, pero pues corre en la familia. Esos son fortalezas mentales, son ideologías, patrones de pensamiento, son locuras que nosotros tenemos que cortar. En el nombre de Jesús tenemos que cortar eso, y tenemos que comenzar a proclamar, declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, y llevar cada pensamiento cautivo al evangelio, cada pensamiento cautivo a Cristo, y decir: ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y lo que yo estoy diciendo, ¿a poco se alinea o no se alinea? Porque si no se alinea, entonces hay que cambiar de patrón de pensamiento. En inglés, yo les pongo un ejemplo a las gentes, les pongo unas frases. ¿Cuántos de ustedes saben inglés? ¿Sí? Y dice el americano: curiosity killed the cat. La curiosidad mató al gato. Entonces le dicen a los niños: no seas tan curioso, acuérdate que la curiosidad mató al gato. Y crece el niño con ese pensamiento. Entonces dejan de preguntar, dejan de ser curiosos y dejan de pensar, dejan de crecer. Hay otro que dice: knowledge is, ¿quién dijo? A ver, dígalo. Power. Knowledge is power. El conocimiento es poder. Mentira. Mentira. Es que vete a la escuela, edúcate y agarra mucho conocimiento porque eso es poder. No. El conocimiento aplicado es poderoso. El conocimiento por sí mismo no lo es. ¿Sí? En español decimos árbol que crece torcido. Y eso es mentira.
No, pues es que árbol que crece de torcido, pues ya no. Pues ni para qué meterle tiempo a eso. Ya. Y esos son patrones de pensamiento que nos lleva a una vida mediocre y se van pasando de generación en generación en generación. ¿Se acuerdan de la vida de David? Cuando Samuel va a ungirlo, Samuel no sabe a quién va a ver. Va a la casa de quién, de Isaí o de Jesé, ¿verdad? Isaí de Belén. Y va ahí porque le ha dicho Dios: ve a esa casa y ahí vas a ir a ungir al nuevo rey. Y él saca a todos sus hijos, desfilan los 7 hijos, y ve al primero y lo ve que está fuerte, alto y guapo, y dice Samuel: este mero, este es primogénito, doble unción, doble porción, no, este es. ¿Y qué le dice Dios? Dice: no. Dice: acuérdate que yo veo el corazón, no lo externo. Dice: no te equivoques. Yo no unjo talentos, yo no unjo estatura o belleza, yo unjo corazones. Dios unge corazones, no tus certificaciones, tus diplomados, tus estudios, tu licenciatura, tus posgrados, nada de eso. Dios unge corazones. Y hablamos del hijo rechazado de Isaí, porque le pregunta al final, cuando recorre el primero, Dios le dice: este no, este tampoco, este menos, este no. Y ahí se va hasta que llega el séptimo y dice: bueno, entonces ¿qué? ¿No tienes a otro? Y se queda pensando y dice: ah, sí, pero ahí anda en el monte. Y en esa época andar en el monte de pastor era un grado muy, muy bajo. De hecho, la ley ni siquiera protegía a los pastores. Si caía en una fosa, ahí lo podías dejar a morir y no te pasaba nada. O sea, eran de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y por algún motivo, David dice en el Salmo que él fue criado o engendrado en pecado. Y él dice en otro salmo, dice: mis hermanos mismos me critican y me hacen a un lado, me han rechazado. Hay una historia que los judíos cuentan, que ellos cómo interpretan eso. No me voy a meter en eso ahorita, pero lo que voy es que David era el hijo rechazado de Isaí. Nada más que David tenía una cualidad. El enfoque de él no era el rechazo del padre y de los hermanos. El enfoque de David, ¿cuál era? Dios. Su mirada siempre estaba en el Señor. Y los hermanos veían por la ventana y veían allá en el monte en donde David estaba danzando, cantando y hablando. Y dicen: bueno, ¿con quién habla? ¿Qué le pasa? Mira, esta danza. Qué locura. Lo que no sabían es que él estaba teniendo un tiempo de comunión con el Señor. Y en ese proceso él estaba creciendo. Y Dios estaba haciendo una obra. Y entra David a ese lugar en donde estaba Isaí, los 7 hermanos y Samuel. Y entró oliendo a chivo. Literal, a borrego, apestoso. Y Dios dice: este es el rey que yo me he elegido. Yo, porque el primero fue el pueblo. Dice: yo lo he elegido. Úngelo. Lo unge y sale de ese lugar ya no oliendo a borrego, sino oliendo a real sacerdocio, a nación santa. Amén. Dios tiene esa capacidad. Dios tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si lo fueran. Llama a David un hombre conforme a su mismo corazón cuando es un niño y ni es un hombre, pero ya comienza a verlo así. Nosotros, varones, tenemos la capacidad de comenzar a llamar en nuestros hijos lo que no vemos, pero llamar las cosas que no son como si lo fueran. Platicaba con unos hermanos que me hicieron el favor de recogerme ahorita en el hotel, y me dice uno de ellos, dice: mi niña de 4 años que asiste al colegio aquí al ICE, dice, tiene 4 años y ya me dice que ella está aprendiendo japonés porque va a ir a Japón de misionera y tiene 4 años. Ya tiene su mirada pero fija, ya sabe a lo que va. Cuando otras niñas dicen: yo quiero ser como Barbie. No, esta niña dice: yo voy a ir de misionera a Japón. Y tiene 4 años.
Nosotros como padres, en este caso los maestros de ICE, le están influenciando de esa manera con la palabra de Dios y ayudándole a una niña de 4 años de tener una visión grande. Y nosotros como padres seguimos alimentando esa visión, seguimos llamando las cosas que no son como lo fueran. Comenzamos a decirle a nuestros hijos, no lo que vemos, sino lo que habrán de convertirse. Pero eso comienza con nosotros. Porque si nosotros no podemos ver en lo que habremos de convertirnos, entonces tenemos un problema. Un pueblo sin visión muere, perece, desaparece, se destruye y se la pasa 40 años dando vueltas en un monte que debió haberles tomado 2 semanas. ¿A dónde vamos, papá? Vamos de viaje. ¿A dónde? Pues no sé, súbanse al carro. 40 años dándole vuelta a la colonia y luego terminan en el mismo punto. Pues ¿qué pasó, papá? Pues no tuve dirección. Nosotros vamos formando esas saetas, varones. Vamos formando esas saetas, es nuestra responsabilidad. Le preguntaron a Mike Tyson en una ocasión, le dijeron a Mike Tyson, oye Mike, ¿cómo le haces tú, dice, para siempre descontarte a todos los que se suben al ring contigo? Dijo, nada más suenan la campana y vas tú y pum, pum, pum y para abajo. ¿Y saben lo que dijo Mike Tyson? Dijo, yo lo que hago es visualizo. ¿Cuántos de ustedes saben que hay poder en visualizar? ¿Sí? Hay poder en visualizar. ¿Qué visualizas, Mike? Dice, la cara de mi padre. Dijo, y voy y le doy una tunda. Dijo, eso es lo que me apasiona. Visualizo la cara de mi padre. Impresionante, ¿no? Hace 17 años, yo sin ser creyente, sin ser cristiano, y mi padre tampoco, nos detuvimos en un semáforo en McAllen, siendo que vivíamos en Monterrey. Yo trabajaba en un colegio aquí, el Pan American School. Era director aquí en el centro, en la Purísima, y estábamos a punto de movernos para Estados Unidos. Y estamos en la esquina de un colegio cristiano que estaba ahí. Y le dije a mi papá, me gusta ese lugar. Dice, solicita trabajo. Pues te vas a mudar para acá, eres educador, solicita trabajo. Le dije, ay papá, ¿no viste el anuncio? Dice, cristiano. Nosotros no somos cristianos, papá. Dijo, pero luego a lo mejor lo vas a hacer en algún día. Le dije, ay papá, ni tú eres ni yo somos, hombre. ¿Qué te crees? Y entonces papá me puso la mano en el hombro y me dijo, hijo, siento algo aquí, dice. Tengo que decirte algo, es un sentimiento muy raro. Dice, pude ver que te van a dar trabajo y vas a comenzar como maestro, pero vas a terminar como director de esa escuela. Y me reí, yo le dije, sí papá, ¿cómo no? ¿Cómo no? Al cabo del tiempo, papá me dijo, Milton, te pude visualizar, dice, detrás de un púlpito predicando el evangelio. De nuevo me reí. Le dije, papá, ¿de dónde sacas eso? Hoy día, después de 17 años, soy el director de ese colegio. Y llegué a ese lugar sin ser creyente. Y después de 5 rechazos, le platicaba a los pastores anoche que la primera pregunta que me hicieron en la entrevista fue, era un americano, él con doctorado en teología y doctorado en teología, arqueología y sociología. Me dijo, sí, todo esto, ¿no? Y me dice, ¿has vuelto a nacer en el Señor? What? Le dije, ¿eso qué es? Me dijo en inglés, ¿Are you a born again believer? Le dije, ¿qué? Dijo, ¿no sabes lo que es eso? No. Dijo, se terminó la entrevista. Adiós. Le dije, perdón, vengo desde Monterrey. Gasté mi tiempo al venir para acá y me dices que... Dijo, no, ahí se terminó. Llego a casa y me dice, papá, le dije, papá, te equivocaste. Me dijiste que mirara al trabajo y mira, según tu profecía. Dijo, regresa. Y regresé a una segunda entrevista. Él con otra persona del consejo directivo pregunta, ¿has vuelto a nacer en el Señor? No. Se terminó la entrevista. ¿Qué? 5 entrevistas iguales. Ya la quinta ya había yo aprendido. Llegué con mi Biblia y todo. A ver, barajéamela más despacio otra vez. Entonces les platicaba que me preguntaron. Llegó una señora ya al final, una anciana ella, que se convirtió en mi madre espiritual, Karen Heck.
una mujer que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y llegó ella, había sido misionera casi 30 años en Ecuador, en Quito. Entonces entendía español, era americana, pero entendía español. Entonces le digo, me dice ella, ¿cuál es tu historia favorita de la Biblia? Honestamente, pues yo tenía una Biblia abierta y lo único que hacía era pasaba y le pasaba una hoja y seguía yo caminando. Todos los días le daba una vuelta a la hoja nada más. No la leía, no sabía nada. Pero recordé que el domingo cuando fui a misa, el padre Marcial Ramírez de la Colonia del Carmen habló acerca de un tal hijo pródigo. Mientras yo me dormía. No se me duerma ahorita porque le aviento algo de aquí, así que ponga atención, porque el Señor le quiere hablar en esta noche. Yo recuerdo que escuché algo de un tal hijo pródigo, entonces no sabía cómo decirlo en inglés. Y le digo, pues una historia. Le dije yo, I do know a story, but I don't know how to say it in English. Y me dice, say it in Spanish. Le dije yo, el hijo pródigo. Me dijo, the prodigal son. Sí, ese mero. Dijo, ¿y por qué te gusta la historia del hijo pródigo? Le dije, no sé por qué, como que me identifico con ese hombre. Y se rieron. Dije, mira estos groseros. Pues yo ni siquiera sabía lo que estaba hablando, pero yo era el hijo pródigo. Entonces, como se rieron de mí, yo me di la vuelta y dije, ya nos vemos, bye, adiós, ya no vuelvo. Y me siguió una señora, una americana, y me dice, oye, te vayas. Quiero decirte una cosa, dice que el director le quedan un par de meses aquí, ya se va, se jubila, se va a ir porque era arqueólogo, se va a ir a escarbar en las ruinas de Tutankamón. Dijo, así que no te preocupes. Dijo, yo voy a quedar de directora. Y Dios me acaba de decir, dije, mira, Dios le habla a esta mujer. Dios me acaba de decir, mira nada más, tiene línea directa. Yo pensaba que además los de Monterrey tenían línea directa con Dios. Pero bueno, dice, Dios me habló y me dijo que tú vas a trabajar aquí, que yo necesito contratarte porque tiene un plan para ti. Dije, órale. Y me contrató. Y ahí comencé. Y ella fue me discipuló junto con la otra señora. Creyó en mí. A los pocos meses recibimos a Cristo. A los pocos meses mis padres recibieron a Cristo. El resto de la familia recibió a Cristo. Fue un efecto catalítico, así como efecto dominó. Fue hermoso. Y en el 2007 yo ya era asistente de ella, asistente de la directora. El colegio había crecido. Y en el 2007 es cuando fallece mi esposa. Y al final del 2007 fallece la directora. Entonces fallece mi esposa y mi madre espiritual en el mismo año. Entonces en ese tiempo fue cuando me llaman y me piden que tome el liderazgo de la escuela. Y se cumple esa profecía de mi padre, que Dios le había mostrado, mas él no sabía de dónde venía todo eso. Tenemos que llamar las cosas que no son como si lo fueran y de nuevo ver en nuestros hijos no lo que son, pero en lo que habrán de convertirse. En lo que habrán de convertirse. Pero de nuevo tenemos que verlo nosotros para nosotros mismos. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda? No veo el timer. Ok, gracias. Debes de criar a tus hijos. Les pregunto yo en los congresos así, les digo, a ver, ¿cuántos tienen, así como les pregunté, cuántos de ustedes tienen hijas? Y levantan la mano. ¿Cuántas tienen hijas? Levantan de nuevo la mano. ¿Cuántos de ustedes les dicen a sus hijas princesas? Pues dejen de hacerlo. ¿Cómo se dice en español entitlement, pastor? Entitlement. Nombramiento, ¿verdad? Algo así. El decirle a la hija eres una princesa le da un nombramiento, un título que no es verdadero. Y se va a la sociedad y dice, yo soy una princesa. Y dices, no, hijita, tú eres Juanita Pérez. Mi hijita, te amo, pero mira, en la escuela te conocen como Juanita Pérez, es la número 3 en la lista, o sea. Entonces tienes que cambiar tu fraseología, tus palabras, y tienes que decir, eres mi princesa y eres la princesa de Dios. Pero allá afuera eres Juanita Pérez. Los hombres, los varones, cuando tenemos hijos, les decimos a nuestros hijos que son ¿qué? Campeones. Y luego van al partido de fútbol, fallan
y el papá corre, no sé aquí, pero allá en Estados Unidos corren a una tienda de deportes que se llama Academy, corren y les compran un trofeo de plástico para que no se sientan mal. Mijito, sé que llegaste en 10º lugar, pero mira, para nosotros tú eres un campeón. Entonces vamos dándole una falsa expectativa al niño. No, hay que ponerse a entrenar, papá. Entrénale. Los campeones no se hacen nada más así, entrénale. Yo te voy a apoyar, pero entrénale. Sí, eres campeón para nosotros aquí en la casa, eres campeón para Dios, pero allá afuera llegaste en 10º lugar. Perdiste. Tengamos cuidado. Josh McDowell dice una cosa muy importante. ¿Cuántos han leído a Josh McDowell? Es excelente cuando habla acerca, es un escritor cristiano y habla acerca de la familia, de los hijos y todo esto. Y dice Josh McDowell, ahí le va una ecuación muy importante que si se la aprende le va a ayudar. Dice, disciplina sin una relación conlleva a la rebelión. Se lo vuelvo a decir, disciplina sin relación conlleva a la rebelión. Lo que esto significa es que podemos ser muy disciplinados con nuestros hijos. Podemos ser hasta un cierto grado, a llegar a un punto de ser hasta castrantes en nuestra disciplina, estrictos, y no tener una relación con nuestros hijos, y eso provoca que el hijo se vuelva rebelde. O podemos ser completamente relación y no tener disciplina, y lo que vamos nosotros criando son hijos altivos, arrogantes, porque nos hemos convertido en padres permisivos. ¿Sí? Se las voy a pintar un poco diferente. Si usted visualiza un hogar, una casa, vista aérea, el padre permisivo es el que le dice a los hijos, sálganse al patio a jugar. Allá es muy dado, ¿no? En Estados Unidos, que ahí andan los niños allá en el patio todo el día. Sale al patio a jugar, entonces abre las puertas. El padre permisivo tiene el resbaladero, tiene los columpios, tiene todo lo padre, todo lo bonito, pero no tiene una barda. Entonces el niño juega hasta que se cansa y se desespera, y luego agarra para la calle y se lo lleva un carro. No literalmente, pero sí me explico. Psicológicamente así es como funciona, es el padre permisivo. El padre que es estricto pero no tiene relación es el que le dice al hijo, vete a jugar allá afuera, y lo único que hay es una barda y piedras. No hay juegos. Tarde o temprano el niño agarra una piedra y rompe un vidrio. ¿Sí? Pero cuando tenemos límites y además tenemos la relación, los juegos, entonces eso trae una estabilidad. No hay lugar para esa rebelión o para esa altivez o esa arrogancia. Entonces tenemos que tener cuidados. Recordamos la vida de David de nuevo, ya como rey. Recordamos los sucesos, lo que ocurrió en su familia con Amnón y Absalón y Tamar. ¿Se acuerdan de la historia, no? ¿Sí? Sabemos que Amnón era medio hermano de Tamar. ¿Y qué le hizo? La violó. Violó a su media hermana. La engañó y terminó violándola. Esto sucediendo en la casa de David. Sí, del rey David. Mucha gente dice, no, pues David fue un gran guerrero. No, pues sí, fue un gran guerrero, fue un gran rey, pero también cometió muchos errores. Entonces, ¿qué sucede? Amnón viola a Tamar, y el hermano de Tamar, llamado Absalón, le dice, no. ¿Y qué hace? Lo mata. Lo mata. Ahora no solamente hubo una violación en la casa de David, ahora hay también un asesinato. Y sabemos la historia. La historia es de que continúa esto y Absalón se levanta en contra del padre. Se rebela, escuchen, se rebela, hablamos de rebelión, se rebela en contra del padre. Pero el padre sigue amando a su hijo, ¿no? ¿Y qué le dice a sus gentes? Tráiganme a Absalón, pero no me lo maten. Cuídenmelo, nada más tráiganmelo vivo aquí para platicar con él, para ponernos ahora sí a mano, para hacer las paces, para volvernos a conectar, para perdonarnos, para abrazarnos, para amarnos. Y le dicen, está bien, rey. Ya sabemos la historia. Se encuentran a Absalón, la Biblia lo describe como un hombre con ¿qué tenía? La cabellera larga, ¿no?
y que se queda enredada la cabellera entre los árboles o los matorrales o no sé qué decimos en inglés, the thicket. Queda envuelto ahí su pelo y ahí aprovechan los hombres y ¿qué le hacen? Lo degollan, lo matan. ¿Cómo? Lo matan ahí. ¿Y qué clama el papá? ¿Se acuerdan lo que clama el papá cuando se entera? Dice: Absalón, Absalón, mi querido Absalón, hubiera muerto en tu lugar, Absalón. El padre seguía amando al hijo. El hijo se rebeló, pero el padre seguía amando al hijo. Con eso quiero terminar. Yo no sé cuál es tu situación con tu familia, con tus hijos, en donde te encuentras. De nuevo, ya sea que a lo mejor tienes un hijo pródigo, o a lo mejor tú fuiste hijo pródigo. A lo mejor no has podido perdonar a tu padre, o no has podido perdonar a tu hijo. Y estás ahí diciendo: Absalón, Absalón, mi querido Absalón, ¿en dónde estás, Absalón? No sé cuál es tu situación, pero como varón de Dios, como guerrero del Señor, para poder dar pasos en victoria, para seguir creciendo espiritualmente, para llegar del punto A al punto B en tu vida espiritual, tienes que perdonar. Ese es parte número 1 es perdonar. Yo siempre me recuerdo esto: quien ha recibido perdón, perdona. Quien ha recibido gracia, extiende gracia. Quien ha recibido misericordia, tiene que dar misericordia. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, todos los días. Y nosotros tenemos que extender eso a nuestros hijos. Recuerde de nuevo, váyase con esto: disciplina sin relación es igual a rebelión. Evalúe su relación. Pídale al Señor que examine su corazón, que escudriñe su corazón y que le muestre esas áreas que necesitan ser sanadas en sus relaciones con su esposa y con sus hijos y con sus padres. Amén. Déjenme orar por ustedes. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias que tú eres el Padre que ama de manera incondicional, Señor. Tú eres el Padre que jamás nos desampara, jamás nos abandona, Señor. Gracias, Señor, que tú nos persigues hasta los últimos momentos de nuestra vida. Gracias que tú eres Padre y Pastor, nosotros tus ovejas, Señor. Conoces nuestros nombres y nosotros escuchamos tu voz y te reconocemos, Señor. Tú eres nuestro pastor, nosotros tus ovejas. Gracias, Señor, que tú nos llevas a aguas tranquilas, a pastos verdes, nos haces descansar. Gracias, Señor, que aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Gracias, Señor. Gracias que recordamos todos los días que tú has extendido misericordia, favor, gracia y perdón sobre nuestras vidas, y que es nuestra responsabilidad extender lo mismo para los nuestros, empezando con nuestra familia, Padre. Yo no sé cuál sea la situación de los corazones aquí presentes en estos varones de Dios, estos grandes guerreros, Señor. Están aquí por un motivo, están aquí por un propósito, no están aquí por accidente. Quizás algunos de ellos fueron invitados y piensan: bueno, yo simplemente fui traído aquí por un amigo, lo acompañé. No, ellos están aquí, sabemos, Señor, porque hay un propósito. Porque la palabra que se ha compartido durante el día, Señor, ha sido especialmente preparada para ellos, porque tú tenías a ellos ya en mente, Señor. Antes de que se inscribieran a esta conferencia, antes de que ellos pensaran en venir a este lugar, tú ya tenías un mensaje predestinado para ellos, Padre, porque así los amas. Así los amas, Señor. Y tú estás ahí, Señor, sobre ese montículo, sobre ese monte, con los brazos extendidos como el padre del hijo pródigo, viendo a cada uno de nosotros, los que nos hemos descarriado en algún momento de nuestras vidas, esperando correr hacia nosotros y abrazarnos y tomarnos en tus brazos y darnos ese beso y decir: bienvenido a casa. Hoy vimos a varios que vinieron de regreso al Padre, que dieron sus vidas a Cristo, y el Padre, el amor del Padre los abrazó. Señor, gracias por ese amor que no se agota, que no se fija en el pasado ni en el presente, sino que se enfoca, Señor, en llevarnos a un lugar mejor, de llevarnos de gloria en gloria en gloria. Gracias, Señor. Gracias. Yo no sé si tú estás aquí, hermano, si tú
tienes alguna situación de las que yo mencioné, así con todos con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, si tú eres uno de esos hijos, uno de esos padres que tiene una problemática ahorita en su hogar con sus hijos, se le ha ido su hijo, se le ha revelado, o usted se le reveló en algún momento a su padre y no han podido hacer ahora sí que las paces, no han podido perdonarse. Si ese eres tú, si te puedo pedir que te pongas de pie, por favor, nada más para verte. Ponte de pie. En este lugar, este mensaje, gracias hermano. Así con los ojos cerrados todos, sin ver alrededor, póngase de pie, por favor. Yo sé que hay muchos de ustedes, porque este mensaje fue preparado para ustedes. El mensaje que yo tenía para hoy, el Señor me lo cambió un poco antes de llegar aquí. Y sé que es por un motivo, sé que fue por aquellos que se acaban de poner de pie. Ahora les voy a pedir que tomen un paso todavía más grande, un paso de fe, y pasen aquí al frente, aquí nada más, por favor. Y les voy a pedir a nuestros pastores aquí, Roberto, el pastor Rodolfo, que extiendan sus brazos detrás de ellos para que nos ayuden en la oración. Si hay hermanos de oración, que nos ayuden a orar por nuestros hermanos, que pasen aquí, todos nuestros hermanos aquí al frente. De nuevo recuerdo las palabras de aquellos prisioneros que cuando yo les pedí que describieran a sus padres con un adjetivo calificativo y que me dijeron, puede ser más de uno, puedo maldecir a mi padre, puedo usar maldiciones, y cuando yo escuchaba a estos hombres expresarse de sus padres de la manera que lo hacían, mi corazón se partía y tenía que ponerme fuerte y no mostrar mis sentimientos, pero yo por dentro lloraba y decía, ¿cómo es posible que estos hombres no hayan tenido la bendición de un padre, la palabra de un padre? Y es la falta de ese amor de ese padre que no les permite acercarse al Padre Celestial. Pero hoy estamos reconociendo que se tiene que perdonar. El proceso, el principio es aquí donde están ustedes, es en sus corazones comenzar a perdonar y decir, Señor, como el hijo pródigo, he pecado contra de ti, contra de mi padre, o he pecado, Señor, en contra de ti, en contra de mis hijos, porque he sido mal ejemplo, porque he sido estricto, castrante y no he tenido relación con ellos, porque los he defraudado, porque les he puesto mal ejemplo. Señor, perdóname en este día. Y el Señor nos recuerda que todo aquel que en Cristo está, nueva creación es. Toma nuestro corazón, todo lo que ha pasado, y como una pizarra borra todo y lo deja en limpio para comenzar de nuevo. Te pido, Señor, en esta noche que hagas algo grande en estos hombres, que cuando regresen a casa, regresen con el brillo y la gracia de Dios mismo sobre de ellos, que sus hijos puedan ver a un hombre restaurado, a un hombre nuevo, un hombre arrepentido. La palabra de Dios dice que el Señor no desprecia a aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, que tú eres la máxima expresión de amor. Tú nos enseñas lo que es amar. Señor, ayúdanos a nosotros a ser ese ejemplo en nuestros hogares, que nuestros hijos puedan ver a Cristo Jesús en nosotros y que ellos desean ser como nosotros, porque nosotros somos ejemplo tuyo, Señor, porque nosotros somos el vivo reflejo de Cristo Jesús, Señor. Y que nuestros hijos vean eso y digan, yo quiero ser como papá, yo quiero seguir a mi papá. No importa si tú no tuviste ese padre en tu vida, tú puedes ser ese papá. Hoy Dios te está dando la oportunidad. Señor, en esta noche se están rompiendo ataduras, fortalezas mentales. Ya no vivirán sus vidas de acuerdo a lo que escucharon como Mefiboset, sino que comenzarán a vivir sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, trayendo cada pensamiento cautivo a la palabra de Dios, cautivo a Cristo, alineándose con su palabra, reconociendo que son real sacerdocio, nación santa, la niña de sus ojos, creación maravillosa, obra maestra, ungidos de Dios, grandes guerreros, que han sido ellos llamados a crear saetas
que pegarán en el blanco del destino de Dios. Esas saetas son sus hijos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, que tú estás haciendo una obra nueva en ellos. Gracias, Señor. No sé si quieran cantar, hermano. Aquí permanezcan y alaben al Señor. Milton, a veces estamos devaluados. El diablo nos ha querido devaluar. El diablo nos ve a nosotros como perros muertos, pero tú traes sangre real. Que no se te olvide, si tú tienes a Cristo, tienes sangre real. Y si tu papá te falló, nomás te toca decir: yo lo bendigo. Si ya murió y ya se fue, aún así no hablamos con los muertos, pero aquí en la tierra nosotros, mientras vivimos, decimos: yo lo perdono y no guardo nada ya, estoy en paz. Si él no me abrazó, si él me maltrató, si él me violó, si él me olvidó, si él abandonó a mi madre, no sé lo que haya hecho, yo lo perdono en el nombre de Jesús y declaro que soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Tengo un Padre que ese nunca me va a fallar, nunca me ha fallado y no me fallará. Es el Padre nuestro que está en los cielos, y ese Padre nuestro te está esperando a ti en su trono. Llegará el día donde lo veremos cara a cara. Es el Padre nuestro que está en los cielos, y Él ha venido aquí a la tierra, se hizo hombre y está contigo. Lo que nos dijo Milton es una tremenda verdad. Tremenda verdad. No dejes que tu corazón se amargue. Suelta eso. A veces los demonios se esconden ahí en rencor, en venganza, en complejos. Hasta llevan al homosexualismo porque estuvo el padre ausente. Y una forma de castigar al padre es irse al otro extremo, o hacerse drogadicto, o alcohólico, o homosexual, o suicidarse, nomás con tal de castigar al padre. Esa es la forma de destruirlo a él, del daño que él nos ha hecho. Y esa es la obra del diablo, que maltrata a nuestros padres a fin de destruirnos a nosotros. Pero no le vamos a dar ese espacio. Al contrario, vamos a soltar bendición. ¿Puedes bendecir a tus padres ahorita? Suelta bendición a tu padre ahorita. Si ya no vive, no importa. Tú nomás dile: yo perdono a mi padre y yo bendigo a mi padre. Yo suelto a mi padre y yo recibo el amor verdadero de un Padre bueno, el Padre nuestro que está en los cielos y que ahora está aquí con nosotros. Su amor, el amor del Padre, yo lo recibo y ahora puedo ser un padre, un verdadero padre para mis hijos, un verdadero padre para mis hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque tengo el amor del Padre, ahora puedo ser un verdadero padre, un padre amoroso para mis hijos. En el nombre de Jesús lo declaro. Yo siento que ahorita los demonios están enfurecidos porque la obra de ellos se está desmoronando cuando declaramos: yo bendigo a mi Padre y recibo el amor del Padre y voy a ser un padre ejemplar para mis hijos, un verdadero padre para mis hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Milton, por esa palabra. Dale un aplauso al Señor, dale una gloria y alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.
Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido. Y estamos expectantes y sigamos expectantes de lo que Dios va a hacer. Mañana sábado a las 7 de la mañana están todos invitados. Hay oración todos los sábados a las 7 de la mañana. Nos juntamos los hombres y estamos aquí orando y estamos aquí intercediendo. Precisamente siguiendo en esta palabra, oramos por nuestros padres, oramos por